Vale, pues como os decía, y si os parece, comenzamos. Buenos días, bienvenidos a una formación online de Trox Academy, una nueva formación. Mi nombre es Yolanda Suñén, soy la responsable de marketing y comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades de nuestra academia. Hoy vamos a llevar a cabo el primer seminario del monográfico de seguridad. En esta sesión hablaremos de componentes y sistemas de protección contra fuego y humo en instalaciones de ventilación. Con este monográfico, desde Trox queremos aclarar y dar una guía de información relevante desde el proceso de diseño a la ejecución para que la inclusión de una compuerta cortafuego de control de humo cumpla con las prestaciones solicitadas en caso de que sea necesaria su intervención. Durante los próximos minutos describiremos características técnicas, normativa y modos de instalación tanto de compuertas cortafuego como de compuertas para control de humo. Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento, avalado con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones, incluyendo sistemas y componentes para evitar la propagación de fuego y humo. Roberto Rodríguez es el compañero que me acompaña, es Business Development Manager de Trox España y será el encargado de conducir la formación del día de hoy. Como venimos haciendo de manera habitual, las preguntas os agradeceríamos nos las formularéis a través del chat y una vez que Roberto concluya con su exposición os las iremos formulando y os las iremos respondiendo. Con respecto a esta formación y al material que vamos a emplear, como sabéis, lo ponemos a vuestra disposición en el sitio de MyTrox, es una plataforma de servicios que disponemos en Trox y que mañana estará disponible. Yo por mi parte no tengo nada más que decir, simplemente agradeceros que nos acompañéis y paso la palabra a Roberto para que pueda comenzar con la formación. Cuando quiera, Roberto. A ver, ahora, venga, pues comparto otra vez. ¿Veis la pantalla? Yo sí que la veo. Sí, vale. Bien, muchas gracias, Yolanda. El objetivo del webinar de hoy es describir la importancia que tienen las compuertas cortafuegos. No la veo a pantalla completa. ¿No la ves a pantalla completa? No. No. Espera. Ahora sí. Pero la vemos como antes. Pues esta pantalla completa. No, estamos viendo una segunda pantalla probablemente. Bueno, si quieres dejarlo así. Bien, pues el objetivo del webinar de hoy es describir la selección, características técnicas de compuertas cortafuegos y compuertas de control de humo, fundamentalmente orientadas a la reglamentación, a la normativa, porque tenemos un segundo webinar que es el lunes que viene, que ese segundo webinar estará más orientado a la selección de los componentes, a ahondar en las características técnicas de este tipo de elementos. Hoy nos vamos a centrar más en lo que es normativa y cuáles son las principales características que hay que tener en cuenta en su selección. Bien, ¿qué tres tipos de elementos vamos a abordar en el webinar? En los dos webinars que tenemos tanto este lunes como el lunes siguiente. Las compuertas cortafuegos, que fundamentalmente sirven para sectorizar diferentes sectores de incendio en el paso de conductos,
los sistemas de control de temperatura y humo, que describiremos pues, la principal finalidad, que es controlar los humos, el humo o expulsar el humo que se genera en un incendio. Y el sistema de presurización de escaleras, que son las escaleras protegidas, va a ser la tercera parte del webinar, que esto lo veremos en el próximo lunes. El de hoy nos centraremos en las dos principales, los dos productos, que son las compuertas cortafuegos y los sistemas de control de temperatura y humo. Bien, las compuertas cortafuegos, ¿cuál es su finalidad? Pues fundamentalmente, cuando se origina un incendio dentro del edificio, lo que queremos hacer es salvaguardar las vidas humanas. ¿Cómo? Compartimentando ese incendio, evitando la propagación de todo ese incendio y los humos que se generan a otro sector de incendio, para facilitar la evacuación de las personas. Con lo cual, las compuertas cortafuegos, que en este caso aquí veis un ejemplo de una compuerta cortafuegos instalada en el muro, lo que van a hacer es cerrar. Si cierran, pues ya evitamos la propagación de este fuego a diferentes sectores y facilitamos la evacuación de las personas. Segundo. Perdón, te interrumpa. No estamos viendo tu pantalla, estamos viendo la primera. La que aparece el niño con el casco y el edificio con llamas. Ahora sí. ¿La estáis viendo? Sí, ahora sí. ¿La veis en grande? No. Sigo viendo tus diapositivas en la diagonal. Voy a volver a compartir. Un segundo. Mira a ver ahora. ¿La veis? Sigo viéndola igual que antes. Voy a volver a compartir. Voy a compartir la pantalla. Un momento, estoy... Es que se ha quedado bloqueado el ordenador. Mira a ver si puedes. Espera, espera, es que se ha quedado... Perdonad, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Sí? La voy a poner en grande. Vale. ¿Nada? Nada. Ahora hemos perdido tu pantalla. ¿Entera? Sí, solo te vemos a ti. Bien. ¿Y ahora la veis? No. ¿No? Voy a volver a entrar, ¿vale?
¿Ahora? Lo veo con las diapositivas a la izquierda. Vale, ahora lo voy a hacer en grande. ¿Ahora? No. Joder, macho. Te tienes que ir al menú de arriba. Ya, sí, lo sé. Voy a volver a... Da igual, déjalo, si no, Roberto, lo pones de la otra manera. Lo que pasa es que desde fuera se ve mejor en pantalla completa. Estoy compartiendo la aplicación. Bueno. Veis las pestañas, ¿no? Pues voy a ir así. No sé si veis ahora la que Sí, viene. sistemas de Vale. sectorización y control de humo. Bien, pues lo voy a hacer así porque no me deja la pantalla completa, con lo cual lo vamos a hacer así. Bien, las compuertas cortafuegos, como os comentaba, sirven para compartimentar el incendio y facilitar la evacuación. A diferencia de las compuertas de extracción de humos o de control de temperatura y humo, porque realmente esta es la denominación exacta de las compuertas de extracción de humo, que el objetivo es mantener los recorridos de acceso y evacuación libres de humo, facilitar las operaciones de lucha contra el incendio, controlar la potencia térmica de los humos, es controlar la temperatura, porque un peligro que tiene la concentración de humo dentro del incendio es que se produzca el flashover. El flashover, que es el momento en el cual aumenta la temperatura y comienza a ser ingobernable el incendio. Y reducir la acción térmica de estos humos, de esta temperatura, sobre la estructura del edificio y que colapse. Lo que os comentaba antes del flashover, la importancia que tiene controlar la temperatura, es que sin extracción de humos, veis en la parte superior izquierda cómo se comporta o la curva del fuego que comienza pues desde en la parte en la parte horizontal tenéis tiempo y en la línea vertical tenéis temperatura. Con lo cual, en poco tiempo ya empieza, cuando hay humo, a aumentar la temperatura. Tenemos una primera fase de fuego lento que, si no tenemos compuertas de extracción de humo, que es el funcionamiento o la actuación de la parte de la derecha, de la parte inferior derecha, la primera fase del incendio, que es la de fuego lento, comienza a aumentar la temperatura casi a los 1000 grados y de repente hay una combustión súbita y el fuego está totalmente descontrolado. Sin embargo, si tenemos compuertas de extracción de humos, esa temperatura no superará los 600 grados, con lo cual la curva del incendio, la curva de la temperatura respecto al tiempo, será mucho más suave. Lograremos que el incendio no se propague tan rápidamente, sobre todo por el calentamiento de todas las superficies que están dentro del edificio y que sea totalmente incontrolable e ingobernable para las fuerzas para las brigadas de incendios que van a sofocar el fuego. Y, por último, el sistema de presurización de escaleras, que su objetivo es mantener los recorridos de acceso y evacuación libres de humo, facilitando las operaciones de lucha contra el incendio y asegurando que la máxima presión esté en las áreas protegidas, en las escaleras protegidas para evacuar las personas. Hay que tener en cuenta que un sistema de control contra fuego y humo, su principal finalidad no es salvaguardar el edificio ni salvaguardar lo que hay dentro del edificio. Su principal finalidad es facilitar la evacuación y salvaguardar vidas humanas, ¿vale? Eso es fundamentalmente la finalidad de un sistema de control contra fuego y humo. Y una compuerta, ¿cuáles son las características de una compuerta cortafuegos respecto a una compuerta de control de humo? Bien, las características de la compuerta entraremos en el webinar siguiente. Voy a pasar muy por encima. En la pantalla veis
una compuerta de control de humo. La compuerta de control de humo, voy a intentar hacerlo un pelín más grande, a ver si lo podéis ver. La compuerta de control de humo, la compuerta cortafuegos está formada por una carcasa, tiene una lama que es la que sectoriza, la que impide el paso del incendio, el paso de la temperatura y el humo, fabricada en fibrosilicato, que tiene una junta intumescente en todo su perímetro. Estas compuertas de fibrosilicato varía la anchura dependiendo de las dimensiones de la compuerta cortafuegos. Normalmente suelen ser de 30 milímetros o 40 milímetros. Y lleva una junta intumescente que lo que hace es que cuando hay un incendio, cuando aumenta la temperatura, se expande y fija esa lama en la carcasa. Cuando la compuerta cierra, a su vez se hincha y asegura la estanqueidad frente al humo frío y los humos calientes. Pueden accionarse tanto manualmente como por medio de un actuador, de un servomotor, y opcionalmente pues puede llevar 2 finales de carrera abierta y cerrada. Las compuertas cortafuegos, como os comento, pueden llevar un actuador. Normalmente casi todas, o se recomienda que lleve actuador por todas las pruebas de supervisión y mantenimiento que hay que realizar según el reglamento, el Real Decreto 513/2017, que es el RIPCI. Está formado, como veis, tiene alimentación y, a diferencia de las compuertas manuales que disparan, que llevan un fusible térmico bimetálico que disparan, que se separa y cuando supera los 72 grados libera un muelle y cierra la compuerta. En este caso, cuando llevan un actuador, disparan por fallo de corriente. Fallo de corriente que lo podemos provocar directamente desde nuestro sistema de detección, nuestro sistema de gestión del edificio, y podemos comprobar que las compuertas cortafuegos, que todo el sistema de protección contra incendios funciona perfectamente, o cuando realmente hay fuego, que a diferencia de las manuales que llevan un fusible, lo que realizan es un corte en la tensión interior y con esta ausencia de señal de mando, lo que hace la compuerta es cerrar. Se le puede colocar un relé para hacer estas pruebas, con lo cual en un relé pues cortamos la alimentación y podemos probar también perfectamente la compuerta cortafuegos desde el sistema de gestión. ¿Y cómo es una compuerta cortafuegos? Pues aquí lo veis. Sería con accionamiento manual, la que estáis viendo ahora. Esa es la lama que os comentaba. No lleva superficies interiores, son superficies interiores lisas para reducir la pérdida de carga. La compuerta lleva un muelle ahí, como veis en la palanca. Cuando el fusible térmico supera los 72 grados, dispara. Y con actuador lleva un fusible termoeléctrico, con lo cual puede disparar la compuerta tanto por temperatura como por fallo de corriente. Al no haber ninguna superficie interior en la cual se pueda proliferar o pueda servir de una acumulación de suciedad, las compuertas son higiénicas. Las compuertas de extracción de humos, ya veis que la forma exterior es bastante diferente a una compuerta cortafuegos. Están recubiertas por fibrosilicatos y en este caso lo que aseguran es que el comportamiento al fuego o lo que es el aislamiento del actuador de la compuerta está siempre encapsulado y aguantará todas las fases del incendio. A diferencia de las compuertas cortafuegos, las compuertas de control de humos, de control de temperatura y humos, porque realmente esa es la denominación correcta, no son compuertas de extracción de humos, aunque lo son, es compuertas para
control de temperatura y humo, para extracción de humos y control de que la temperatura dentro del edificio no aumente. Bien, están siempre alimentadas, no pueden ser compuertas manuales, siempre tiene que haber actuador. Luego veis que la alimentación ya no son el positivo o negativo o corriente alterna, sino que tiene 3 hilos, no son 2 hilos. Son 3 hilos porque no hay una posición de seguridad. Así como en las compuertas cortafuegos, la posición de seguridad es el cierre de la compuerta. Cuando hay incendio, la posición de seguridad es compuerta cerrada. Sin embargo, unas compuertas de control de humos, una compuerta de control de temperatura y extracción de humos, la posición de seguridad dependerá del sector de incendio. Con lo cual, cuando una compuerta cortafuegos cierra, la compuerta de control de humos abre para evacuar esos humos. Cuando hay un incendio, las compuertas que estén en sectores donde no se produzca el incendio estarán cerradas. Sin embargo, donde esté el incendio estará abierta, con lo cual no hay una posición, depende si hay fuego o no en ese sector de incendios. Y todas veis que va recubierto de fibrosilicato. Lo que os comentaba, no tiene posición de seguridad, no puede disponer de fusibles mecánicos ni muelles de retorno, siempre actuadores. En posición cerrada debe cumplir con todos los requisitos de compuerta cortafuegos, porque no queremos que se transmita el incendio a otros sectores, sobre todo en los que no tengan humo. A compuerta abierta tiene que superar el ensayo N1366-10, que es el que afecta a compuertas de extracción de humo. O sea, tienen que permanecer durante toda la resistencia al fuego que tiene esta compuerta, toda la sección libre de paso. O sea, tiene que haber una integridad de la compuerta. Es obligatorio tener una señalización remota del estado, abierto o cerrado. Tiene que tener activación manual, esto también lo dice la norma UNE 23585, tiene que tener un control manual que debe prevalecer sobre cualquier otro sistema en las primeras fases del incendio. Bien, las compuertas cortafuegos también es objeto del siguiente webinar del próximo lunes. Hay que seleccionarlas y hay que tener mucho cuidado con la pérdida de carga y la potencia sonora. ¿Por qué? Sobre todo en las compuertas cortafuegos pequeñas. Las compuertas cortafuegos pequeñas, sobre todo las de 200×200, la lama obtura gran parte de la sección efectiva de la compuerta. Con lo cual, hay que tener en cuenta que compuertas grandes no le afecta el espesor de la lama, pero compuertas pequeñas sí, y podemos llegar a pérdida de carga muy elevadas e incluso ruidos regenerados. Entonces, cuidado cómo seleccionamos las compuertas cortafuegos. Bien, ¿y cómo seleccionamos la resistencia al fuego que tienen que tener las compuertas cortafuegos? Pues bien, dependiendo, nos iremos al código técnico de la edificación, que en la tabla 1.2 del documento básico de seguridad contra incendio nos dice que dependiendo de nuestro tipo de edificio y dependiendo de la altura del edificio, nos va a decir cuál es la resistencia al fuego que tienen que tener los elementos de sectorización o compartimentación. En este caso, dependiendo, por ejemplo, residencial, vivienda, residencial público, docente o administrativo, si estamos en los sótanos, en las resistencias EI 120, si estamos con edificios, si disponemos de un edificio con altura menor a 15 metros, la resistencia necesaria de las compuertas cortafuegos, en este caso, será de EI 60. Si la altura del edificio está entre 15 y 28 metros, EI 90, y si supera los 28, EI 120. Si nos vamos a edificios comerciales de pública concurrencia u hospitalarios, depende de la altura, pues entre 15 y 28, EI 120, pero si superamos los 28 metros, ya nos vamos a ir a una resistencia de EI 180. Incluso si ya
necesitamos EI 180 si la altura es mayor a 28 metros, los sótanos o aparcamientos también serán EI 180. Y los aparcamientos son todos EI 120 a excepción de los robotizados que son EI 180. Aquí veis que la clasificación o la resistencia al fuego aumenta conforme el conocimiento de las personas respecto al edificio en el que están. Si es un edificio residencial público, docente o administrativo, en teoría se supone, o trabajamos en él, se supone que sabemos dónde están las salidas de emergencia, con lo cual la evacuación va a ser mucho más rápida. De ahí que la resistencia al fuego que se nos requiera es menor. Sin embargo, si nos vamos a edificios comerciales, pública concurrencia o hospitalario, en los cuales no sepamos dónde están las escaleras de emergencia, las vías de evacuación, hay que aumentar la resistencia al fuego de las compuertas cortafuegos, en este caso. Entonces, de ahí que las exigencias sean mayores que en el otro tipo de edificios. Y todo esto nos lo dice el Código Técnico de la Edificación en el documento básico de seguridad contra incendio. La selección técnica de las compuertas o las compuertas se ensayan al fuego, lo que nos dice la norma EN 15650 es que el ensayo al fuego de las compuertas cortafuego se tiene que hacer en conformidad con el plano de la instalación propuesta. No se realizan los ensayos de las compuertas cortafuegos sin estar asociados a una instalación o sin estar asociados a un paramento o a un modo de instalación. Con lo cual, lo primero que se nos tiene que venir ya a la cabeza es que, dependiendo de nuestro tipo de instalación en el edificio de la compuerta cortafuegos, habrá que ir a una declaración de prestaciones para ver si está ensayada. No son válidos todas las compuertas cortafuegos o todos los ensayos para todas las aplicaciones. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque una compuerta cortafuegos instalada por ejemplo, remotamente de una pared ligera o instalada en una pared ligera o en un muro macizo o en un forjado, va a tener diferente clasificación al fuego debido a que la DOP o la declaración de prestaciones nos va a decir cuál es la resistencia al fuego. En todo momento nos vamos a tener que ir al documento, al código técnico, al DBSI, para que en función del parámetro, lo que hemos comentado antes, nos diga cuál es la resistencia al fuego que tenemos que pasar. Luego nos iremos a la declaración de prestaciones y veremos si esa resistencia al fuego coincide con lo que ha declarado el fabricante que tiene según nuestra instalación. Bien, ¿y qué tipo de normas tienen que pasar las compuertas cortafuegos y las compuertas de control de humos? Pues dos tipos de normas, o la norma estará partida en dos partes. Una, que es una parte común que cumplimos todos los fabricantes, que es la parte común europea, que a su vez está subdividida en otras tres partes: la norma de ensayo, la norma de clasificación y la norma de diseño. La norma de ensayo nos dice cómo se tiene que realizar este ensayo, cuáles son los parámetros a medir, qué resultados debemos extraer. Hay una parte de clasificación que es en función de lo que yo he medido y en función de los resultados que tengo del ensayo, cómo clasifico esa compuerta. Y la norma de diseño nos dice qué características debe cumplir dicha compuerta. Por ejemplo, los que os comentaba antes. Pues las compuertas de extracción de humos no pueden tener fusible térmico. Las compuertas de extracción de humo no tienen posición de seguridad, etc. Y luego hay una parte local que depende de cada país o depende de, en este caso, incluso cada ciudad. Hay normativas o exigencias en cuanto a incendios, en cuanto a extinción de incendios, en cuanto a los elementos que tiene a lo que deben cumplir los elementos, más restrictivas que las generales del Estado español, que son las que, por ejemplo, pues las de las ciudades, las de las comunidades autónomas, las que nos indica el RIPCI,
las que nos indica el código técnico de la edificación, etcétera, ¿vale? Bomberos de cada ciudad, bomberos de cada comunidad autónoma. Esa es la parte local, que dependiendo de en qué localización instalemos las compuertas de cortafuegos o compuertas de control de humos, nos va a exigir por encima de lo que nos requiere la resistencia al fuego del Estado español o de la Unión Europea. Bien, esto es lo que os comentaba antes, el extracto del código técnico de la edificación, del documento básico de seguridad contra incendio, que es lo que os comentaba, la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los diferentes sectores de incendio en función de las plantas sobre rasante del edificio que tengamos. Y depende del tipo de local, el tipo de uso del edificio, pues nos va a dar la resistencia al fuego que comentábamos antes. Esto es importante decirlo porque no es todo EI 120, ¿vale? Porque ahora parece que por defecto tenemos en la cabeza que las compuertas cortafuegos tienen que ser EI 120, sin embargo, si tenemos un edificio residencial público, docente, administrativo, con una altura entre 15 y 28 metros, lo que me dice el código técnico es que la resistencia del fuego de las compuertas tiene que ser EI 90, por ejemplo. Si tengo menor o igual a 15 metros, es EI 60. Si me voy a alturas mayores a 28, tendré EI 120. O si tengo un comercial, pública concurrencia o hospitalario de alturas menor o igual a 15, es EI 90 también, ¿no? Entonces, no hay una resistencia al fuego común para todos los edificios. Importante. Nos tendríamos que venir al código técnico y sacar cuál es la resistencia al fuego que necesitamos para nuestras compuertas cortafuegos. Con lo cual, la primera reflexión es que la normativa que debe cumplir todo fabricante de compuertas cortafuegos para garantizar sus prestaciones en función del montaje son tres. La UNE 1366, que nos dice el ensayo de resistencia al fuego, cómo lo tenemos que hacer. La UNE normativa europea EN 13501, que nos dice cómo lo tenemos que clasificar, y la norma UNE EN 15650, que es donde se definen los criterios funcionales de las compuertas cortafuego, ¿vale? Esta es la parte común europea. Y hay una segunda reflexión en todo lo que os acabo de comentar hasta ahora, y es que el cumplimiento de estas prestaciones obliga a un fabricante a un doble tratamiento del material. Uno, se tiene que fijar de forma clara cómo realizar este ensayo de conformidad con un plano de la instalación donde os ubique. O sea, no hay un ensayo o conformidad única de una compuerta cortafuegos. Y se fija, en función de los resultados de este ensayo, cómo caracterizar esa compuerta. Es decir, nosotros tenemos claramente una norma cómo vamos a clasificar la compuerta. Primero, que tenemos que ensayar la compuerta de conformidad con diferentes planos de ubicación, planos de instalación, diferentes muros, diferentes kits de montaje. Y segundo, una vez que lo tenemos una norma clara de cómo tenemos que declararlo en nuestra declaración de prestaciones. Y todas estas normas son las que os comentaba antes. La 1366, la 13501, la 15650 y la UNE EN 1751, que nos clasifica la estanqueidad de las compuertas cortafuego. A diferencia de las compuertas de control de humo, que básicamente es lo mismo que las normativas, esta es la parte europea, la parte que os comentaba antes, que tenemos la normativa de ensayo, en este caso es diferente a la de control de fuego, que son la 1366, la clasificación es la 13501-4, los requisitos funcionales será la norma la 12101 y la clasificación de estanqueidad en este caso sí que es común con las compuertas cortafuegos, que es la 1751, que nos dice cuál es la fuga que tenemos para las
compuertas de control de humo. Y hay una parte local, que en este caso es el código técnico de la edificación y el reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Hay otras dos normas, que son la UNE 23585 y 584, en cuanto a las compuertas de control de humos, que en este caso nos indica qué requerimientos o adicionales tienen que tener en cuanto a la normativa local. Bien, ¿cómo es una curva de ensayo al fuego? Pues como lo tenéis, una curva ISO, cuando realizamos el ensayo, tiene la forma que veis en la pantalla. Es una curva que comienza desde el minuto 0 hasta 180 y en los primeros 30 minutos ya evoluciona hasta casi los 1000 grados. Nos posicionaremos en 1100 grados entre 30 y 60 minutos y lo que haremos es extender este ensayo hasta que la compuerta cierre o la compuerta colapse. Entonces, en función de cuánto aguanta la compuerta, la vamos a clasificar con EI 90, EI 120, EI 180. Y en cuanto a las compuertas de extracción de humos, son un poquito diferentes, sin embargo, hay una curva común, que es la curva de resistencia al fuego, porque las compuertas de extracción de humo pueden ser también compuertas resistentes al fuego, sobre todo las que no son single, las que son multi. Las que son single, que solo valen para un sector de incendios, se le hace dos curvas. Una comienza en el minuto 0 a 0 grados, llega a 300 y una vez que se posiciona a 300, pues miramos cuánto resiste, cuántos minutos resiste sin colapsar. O a 600 y lo que se hace es una curva recta de cuántos minutos aguanta a 600 grados. Nuevamente, este es el ensayo para compuertas single que solo acometen a un sector de incendios. Y las compuertas que sirven para múltiples sectores de incendios, se le hace el ensayo general de las compuertas cortafuegos, que es la curva ISO. Pero antes de llegar a esa curva ISO, vamos a hacer el ensayo HOT 430. Y eso es que durante aumentamos la temperatura hasta 400 grados. En 400 realizaremos ciclos de apertura y cierre de esa compuerta de control de humos cada 150 segundos, que es el tiempo de apertura y cierre del actuador, hasta los primeros 30 minutos. Y una vez que realizamos apertura y cierre cada 150 segundos hasta 30 minutos, volveremos hacia el ensayo de los 800-900 grados del ensayo al fuego de la curva ISO de las compuertas cortafuegos. Y estas valen para diferentes sectores de incendio. Importante que este ensayo de control de humo, el ensayo, según la norma que nos dice cómo realizarlo, 1366-2/10, hay que tener en cuenta, aunque lo he repetido muchas veces, cuál es el tipo de cerramiento y cómo se ha instalado. Fundamental, ¿vale? Porque os he comentado, primero, hay una norma de cómo realizar el ensayo. Segundo, hay una norma que en función de los resultados los tengo que clasificar, ¿vale? Y la norma de este ensayo dependerá de dónde lo he instalado, si en pared ligera, ladrillo, hormigón, forjado, y cómo lo he instalado, si con mortero, manta ignúfuga, accesorios de montaje, access kit metálicos de instalación en muro, etc. Y unido tanto el cerramiento como el modo de instalación, lo que voy a hacer es colocar en mi declaración de prestaciones una resistencia al fuego. Y con esa resistencia al fuego me iré a mi edificio y el código técnico de la edificación me dirá cuál es la resistencia al fuego. ¿Cuándo se para el ensayo o cuándo colapsa? Pues la compuerta cortafuegos tiene que tener primero una integridad, que es que no pasen llamas durante más de 10 segundos o que metemos galgas por los laterales y tiene que tener, no puede haber huecos mayores a 6 milímetros en los laterales. La temperatura, una vez que comenzamos el ensayo, tendremos una temperatura ambiente. Y después, cuando realicemos el ensayo, la temperatura máxima en la cual se acaba el ensayo
no debe superar los 180 grados respecto a la temperatura inicial del ensayo, con lo cual, si empezamos, imaginemos, a 20 grados, cuando llegamos a 200 grados, en el lado ambiente, en ese momento acaba el ensayo. O cuando la temperatura media de los termopares que hemos colocado en toda la compuerta, en el lado frío, en el lado donde no está el quemador, colapsa también, se acaba el ensayo. Y la estanqueidad a humos fríos y calientes admisibles de 360 metros cúbicos hora metro cuadrado humos fríos y de 200 metros cúbicos hora por metro cuadrado en humos calientes. Esto es la estanqueidad. Bien, este es el ensayo que os comentaba antes, tampoco voy a incidir mucho más. Hay otras normas de ensayo de otros países, por ejemplo, las normas UL no tienen nada que ver porque, por ejemplo, las compuertas UL, que son las de Estados Unidos, en lugar de mantener una temperatura que no exceda los 180 grados en el lado ambiente, aquí lo que queremos es cortar las llamas, independientemente de la temperatura. Aquí no medimos temperatura, por ejemplo. Entonces, una vez que acaba el ensayo, además, le dan con una manguera a presión para que no colapse la compuerta. En este caso, a nosotros no nos valdría, por ejemplo, una compuerta cortafuegos, según normativa europea, no resistiría nunca la certificación UL, porque si después del incendio le damos con una manguera a presión, romperíamos la lama de fibrosilicato. La normativa francesa es más restrictiva que la normativa europea porque necesitamos un funcionamiento de la compuerta por pulsos eléctricos, cosa que nosotros en una compuerta cortafuegos estándar no tenemos ningún pulso eléctrico. Directamente dispara por fallo de corriente o por temperatura. Y la normativa suiza es más restrictiva, también tienen un ensayo o una certificación propia que tienen que cumplir, que se tiene que emitir por el país suizo para instalar compuertas cortafuegos según la normativa VKF, que es la normativa suiza. Bien, la selección, entraré también en el webinar del lunes que viene, cómo seleccionar según los criterios aerodinámicos y sonoros, según el tipo de accionamiento de la compuerta y cómo se va a clasificar la compuerta. ¿Vale? Eso entraré en el siguiente webinar. Tampoco voy a describir muy en detalle. Bien, para que sepáis interpretar cuál es el código de clasificación de resistencia al fuego, habrá unas siglas que serán EI 120, VIO, etc. La E significa la integridad de la compuerta cortafuegos, lo que os decía, que no pasa llama, y el aislamiento de la compuerta, y es que durante todo el ensayo no se ha superado los 180 grados de la temperatura inicial del lado de ocupación. T es el tiempo de exposición. Dijéramos que la compuerta cortafuegos aguantará durante 120 minutos, por ejemplo, tanto en integridad como en aislamiento. HOVE nos dice si se puede instalar vertical u horizontalmente. Normalmente casi todos los fabricantes tenemos HVE. IO, si se puede utilizar la compuerta cortafuegos tanto por entrada por un lado o por otro. En este caso suele ser ambos, en el sentido tanto interior hacia el exterior como del exterior hacia el interior. S es la estanqueidad a los humos fríos, con lo cual siempre que veamos una S es que ha superado la estanqueidad a humo frío de 360 metros cúbicos hora metro cuadrado o la estanqueidad a humo caliente de 200 metros cúbicos hora metro cuadrado. Se comprueba a una depresión entre 300 y 500 pascales. Bien, y vais a tener, este es el código que os comentaba antes, ¿vale? Un poco descifrar lo que significa EI, la temperatura, si se puede instalar en un parámetro vertical, horizontal, hacia el interior o exterior. S, si se estanca el humo, y 300 pascales, por ejemplo, es la depresión en la cual se ha medido esa estanqueidad al humo. Bien. Y eso nos da el código de compuerta cortafuegos. Pero si nos vamos a una compuerta de control de humos,
vamos a tener una parte común con la compuerta cortafuegos, que es la parte que veis en esta slide, en la parte izquierda, y vamos a tener la parte propia de control de humo, que es la que veis en la parte derecha. ¿Y qué significan todas estas siglas? Pues bien, 1500 es la de presión. Aquí en este caso, veis, ya no nos vamos a 300 pascales como una compuerta de control de humos, una compuerta cortafuegos. La compuerta de control de humo nos vamos hasta 1500 pascales. CMOZ son los ciclos, el número de ciclos. C100 es que se han hecho 100 ciclos. 10.000 es que durante el ensayo se ha probado con 10.000 ciclos de apertura y cierre. CMOZ es que vale para ventilación, esta compuerta cortafuegos, que la lama se puede posicionar en diferentes posiciones, con lo cual nos vale tanto para compuerta de control de temperatura y humo como para funcionamiento o control de caudal en modo de ventilación a su paso. El CMOZ está compuesto por 10.000 ciclos más el HOT 430, que es lo que os comentaba antes, que a 400 grados durante los 30 primeros minutos haces diferentes aperturas y cierres durante 150 segundos, que es el tiempo de abrir y cerrar. Si pone MA es que el accionamiento es automático por medio del actuador. Perdón, el accionamiento es manual, porque si pusiese AA es automático, y MA es que tiene la posibilidad de la adición de control manual durante los primeros 30 minutos para hacer el HOT 430. Con lo cual esa compuerta de control de humo durante los primeros 30 minutos estará disponible para las brigadas de emergencia, los cuerpos de bomberos, para abrirla, cerrarla o derivar ese humo hacia el lado que queramos, incluso diferentes zonas del edificio, de las diferentes compuertas de control de humos, poderlas abrirlas o cerrarlas durante los primeros 30 minutos, que son los claves para evitar el flashover. Y las normas que afectan a las compuertas de control de humo son las 12.101.8, fundamentalmente, que nos dice que no puede disponer, lo que os comentaba antes, las características técnicas que deben cumplir las compuertas de control de humo, que no puede llevar fusibles ni muelles de retorno, se tiene que poder abrir y cerrar en menos de 60 segundos, tiene que tener señalización remota, siempre. Si es un único sector de incendio, que sería la single, hay que mantener la apertura hasta 600 grados, os he comentado antes, de la curva, y mirar ahí cuántos minutos resiste. Si es multi, acomete a diferentes sectores de incendio, con lo cual tiene que tener resistencia al fuego, tiene que tener EI. Lo digo porque en las compuertas de control de humo que veáis E600 no tienen la clasificación de compuerta cortafuegos, no van a aguantar más de 600 grados. Sin embargo, las que sean multi, como atraviesan diferentes sectores de incendio, sí tienen que tener clasificación como resistencia al fuego. De ahí que las veréis que las multi serán siempre EI90, EI120, multi, luego serán AA, MA. Si son multi serán MA, porque según la normativa 23.585 tienen que tener adición de control manual, y el control manual debe prevalecer sobre cualquier otro sistema. En este caso, la activación manual siempre añadida a la actuación eléctrica, debe prevalecer para que en los primeros 30 minutos las brigadas de emergencia accedan a él. Y lo que os comentaba, para la selección y prescripción de una compuerta cortafuegos, es fundamental ir al fabricante y que os encontréis una imagen como la que veis en pantalla. Os tiene que decir dónde se ha instalado, cómo se ha instalado, el tipo de instalación, y os tiene que dar una clasificación de resistencia al fuego. Esa clasificación hay que tenerla siempre en mente, que dependerá del lugar de instalación y tipo de instalación. Me he repetido muchas veces durante el webinar, pero es súper importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Que los fabricantes hacemos
múltiples ensayos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las compuertas cortafuegos de Trox tienen más de 110 ensayos, 110 ensayos, 110 formas diferentes de instalación, con lo cual garantizan prácticamente cualquier clasificación, cualquier instalación en nuestro edificio. ¿Y qué necesitamos obligatoriamente suministrar como fabricantes? Pues el marcado CE de las compuertas, la declaración de prestaciones, las instrucciones de instalación y operación y el catálogo técnico. Esto es obligatorio por parte del fabricante. Bien, está la DOP, la declaración de prestaciones, que es lo que os comentaba, fundamental, que lo tiene que dar, que depende del lugar de instalación y tipo de instalación. Además, el marcado CE, o sea, la normativa europea de productos de la construcción, nos dice que tiene que haber obligatoriamente marcado CE en los productos, sobre todo en las compuertas cortafuegos y control de humos, y que para tener el marcado CE, el fabricante ha tenido que emitir una declaración de prestaciones que tiene que ser correcta y fiable, con lo cual tenemos que hacer el ensayo correcto y lo tenemos que clasificar según la normativa europea, que nos dice pues todo el código que os he dicho antes, EI, etcétera, VHI, IO, etcétera. Y tendremos una pegatina con marcado CE que obligatoriamente tiene que ir pegada en el exterior de la compuerta. Y por último, las verificaciones en obra y puesta en servicio es importantísimo tenerla en cuenta e involucrar a obra civil. ¿Por qué? Porque cuando realizamos un ensayo, cuando los fabricantes os damos una declaración de prestaciones, os decimos cómo se va a ejecutar, cuánto tiene que ser el espesor del lecho de hormigón, qué distancia mínima a elementos estructurales tiene que haber, a los elementos de carga, etcétera. O sea, aparte del muro donde va a estar instalada, cómo lo hemos instalado, hay una ejecución. Hay una ejecución que lo decimos los fabricantes y que se tiene que cumplir en obra. En obra tenemos que verificar cómo se ha instalado. Para adjuntar este certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de ejecución de la obra, hay que revisar las compuertas. Importantísimo, hay que revisar las compuertas cortafuegos y compuertas de extracción de humo. Con lo cual, hay una responsabilidad combinada entre dirección de obra y dirección de ejecución para dar visto bueno a este montaje de la compuerta cortafuegos. Siempre se tiene que revisar que la placa del marcado CE sea visible, que el plano de ubicación sea compatible con la DOP, las distancias a elementos estructurales, a elementos de carga, el acceso para inspección y al actuador, sobre todo, lo tengamos, que el conexionado eléctrico está bien, etc. Y el RIPSI sí nos dice que tiene que haber un programa de mantenimiento anual de los sistemas de protección activa contra incendios. En este caso, de las compuertas cortafuegos y las compuertas de control de humos. Tiene que haber una comprobación del funcionamiento de todas las maniobras programadas en función de la zona de detección. Bien, y como conclusiones ya al webinar, y con esto termino, tiene que haber, debemos conocer la normativa de aplicación, debemos de seleccionar y prescribir bien las compuertas, esto entrará en el webinar de la semana que viene. Debemos de exigir siempre a los fabricantes la documentación justificativa del equipo, el marcado CE, la DOP, el catálogo técnico. Debemos de verificar el montaje y ese ensayo, dónde están instaladas y que se han instalado y que se han comprobado todas las maniobras asociadas. Y debemos de tener siempre en cuenta que la motorización de la compuerta mejora y amplía las prestaciones de la compuerta cortafuegos, permitiendo de forma eficaz y normativa verificar su estado y operación tanto por el mantenedor como en la inspección periódica oficial. Entonces, como conclusiones, tener estos 5 puntos. Ampliaremos la información en el siguiente webinar, sobre todo en cuanto a selección de documentación y forma de verificar
montaje y estado y las operaciones de las compuertas de cortafuegos y control de humos. Pero bueno, en principio hoy queda normativa. Yo creo que ya os he descrito extensamente todo lo que debemos de cumplir para clasificar, para ensayar y clasificar las compuertas cortafuegos. Pues muchas gracias, Roberto. No tenemos ninguna pregunta en nuestro chat, así que damos por cerrada, finalizada la sesión de hoy. Como os he dicho al principio, mañana todos aquellos que estéis registrados en nuestro sitio web MyTrox podréis descargaros tanto la presentación como esta grabación de este seminario. Muchas gracias a todos y la semana que viene volveremos con la segunda parte de esta sesión monográfica sobre seguridad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.